Cuba Información. El próximo mes de octubre, cuando el gobierno de Cuba presente en la Asamblea General de Naciones Unidas su propuesta de resolución a la comunidad internacional contra el bloqueo a la isla, una propuesta para que el gobierno de Estados Unidos levante definitivamente el bloqueo contra Cuba, una propuesta que durante todos estos últimos años ha sido respaldada prácticamente por unanimidad por los gobiernos, por la comunidad internacional en pleno. Podría darse una increíble paradoja que de alguna manera, yo digo, reflejaría o sería la fotografía de la derrota de Estados Unidos, y es que la delegación norteamericana pudiera no votar en contra de esa resolución. Eso lo estamos leyendo en algunos cables de prensa. Bueno, pues leíamos, analizábamos un artículo de Elier Ramírez, que es un joven historiador cubano, brillante historiador cubano, titulado América Latina y el Caribe en el contexto del 17D, del 17 de diciembre, que es la fecha en que Raúl Castro y Barack Obama anunciaron el restablecimiento del diálogo entre ambos países. En este artículo, este historiador, Eliel Ramírez, de alguna manera explica la decisión del gobierno de Estados Unidos o los pasos que está dando en torno a la normalización o al inicio de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Lo explica no solamente por la resistencia del pueblo cubano y de la Revolución Cubana en no ceder a los principios durante tantos años, sino también lo explica en torno al cambio de escenario en el continente, en eso que Estados Unidos siempre ha considerado su patio trasero, los cambios que ha vivido América Latina durante los últimos 15, casi 20 años, sobre todo a partir de la irrupción de ese gran fenómeno político que fue Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana. Bueno, pues cómo ha cambiado toda América Latina y cómo de alguna manera ha perdido el control Estados Unidos, explicaría o sería uno de los grandes factores de explicación de este acercamiento o imagen de acercamiento que está proyectando Estados Unidos al mundo, acercamiento tanto a Cuba como a América Latina. Recuerda Elier Ramírez que América Latina y sobre todo Sudamérica es el continente o la parte del mundo más importante en cuanto a recursos naturales para la economía y para los grandes poderes económicos en Estados Unidos. El 50% del agua dulce, las mayores reservas probadas de petróleo en Venezuela y submarinas en el litoral paulista en Brasil. Y bueno, otra serie de países con incontables recursos naturales. Bueno, pues vamos a analizar un poco esto que nos dice el historiador Elier Ramírez. Sí, también se habla de la creación del sistema panamericano por Estados Unidos. No es más que una estrategia de dominación latinoamericana y caribeña por parte de Estados Unidos. O sea, el país más poderoso de la Tierra, pues con políticas encaminadas no al bienestar de los pueblos, no a los derechos humanos tan cacareado, propagandizado y politizado por parte de los grandes medios a su servicio, sino para la dominación, para la explotación y para mantener geopolíticamente ese estatus mundial de prepotencia, de dominador a nivel global. No cabe duda que el tema de Cuba el tema de Cuba y las políticas que han implementado contra el pueblo de Cuba durante 56 años se le está virando en contra. Estados Unidos se ha quedado aislado en su misma área, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas las políticas que se implementó de los primeros años fueron dirigidas a aislar a Cuba. O sea, aislar a Cuba, y llegó un momento que efectivamente, a excepción, con la honrosa excepción de México y de Canadá, Cuba se quedó a merced de Estados Unidos. Las relaciones con la Unión Soviética entonces y el campo socialista permitió desarrollar los planes que tenía la Revolución Cubana y aminorar esta política criminal de bloqueo. Pero no cabe duda
que una de las políticas implementadas por Estados Unidos fue expulsar a Cuba de todos los organismos políticos, regionales y financieros internacionales que controlan ellos. O sea, todo diseñado para, primero, derrotar la revolución cubana y a su vez que esto no trasladar un mensaje a las ansias de libertad y de emancipación de los pueblos, representar los movimientos populares de carácter revolucionario que tenían lugar en la región, como ahora estos movimientos políticos y populares que están transformando el mapa geopolítico de América Latina y el Caribe con la creación de entidades importantes como el ALBA, UNASUR, la CELAC. Eso no existía. Y estos son también, digamos, aspectos a tener en cuenta para analizar en profundidad y conocer el por qué Estados Unidos ahora se ve en la necesidad de cambiar su política y su estrategia con respecto a Cuba, no los objetivos. Es decir, que se han creado bloques políticos y económicos regionales que están al margen, la mayoría, de esa presencia dominante de Estados Unidos. Eso es lógico, la verdad que no se puede entender jamás esos cambios de las nuevas relaciones con Cuba si no hubiera esa resistencia del pueblo cubano y esa sabia conducción de sus dirigentes a pesar de las invasiones, a pesar de los bloqueos, a pesar de la desaparición de los mejores aliados del campo socialista. Nunca se puede entender esto. También el otro factor, como usted decía, que es la irrupción de los nuevos cambios en América Latina, sobre todo la aparición de la revolución bolivariana en los finales de 90, nicaragüense, en Bolivia, en Argentina, en Brasil. Todos esos movimientos y esos cambios han obligado a los Estados Unidos a adoptar nueva política, a enfocar su política de otra manera. También que han sido hostigados, los gobiernos han sido hostigados en diferentes reuniones de la cumbre de la OEA, siempre han sido amenazados, porque si no parte Cuba, si no participa Cuba, ya van a ser bloqueadas. Por lo tanto, ellos han sido, como usted decía, aislados y de una u otra manera tienen que cambiar su política. Y la única manera es reconocer el fracaso de su política, del bloqueo y buscar otra manera que es el acercamiento y, como usted decía, tratar de buscar derrocar la revolución de otra manera, utilizando la tecnología, utilizando los medios informativos, etcétera. Por lo tanto, algo que no van a conseguir jamás. El propio Barack Obama decía en unas declaraciones a CNN, que es ese gran altavoz ideológico del imperialismo norteamericano, hay que recordarlo, en su versión demócrata, decía el 21 de diciembre del pasado año, es decir, poquitos días después, prácticamente 4 días después del anuncio del restablecimiento de relaciones con Cuba, decía: tendremos la oportunidad de influir en el curso de los acontecimientos de Cuba si nos acercamos en un momento en que va a haber cambios generacionales en ese país. Creo que debemos aprovecharlo y yo tengo intención de hacerlo. Es decir, ellos analizan bien, para eso tienen sus miles de expertos y estrategas en cómo destruir países o cambiarlos a la medida de sus intereses, y saben perfectamente que en estos momentos ellos están apostando, entre otras cosas, al relevo generacional, a la posibilidad de influir en los nuevos dirigentes de la Revolución Cubana, a la posibilidad de influir en las nuevas generaciones, en la juventud, en tratar de captar determinados sectores de descontento social, de tratar de influirles a través de las redes sociales, del Facebook, de Internet, etcétera, etcétera. Y de alguna manera ellos están ahora levantando el pie sobre Cuba, es decir, el pie de la fuerza, del bloqueo, de la política de sanciones dura, y llevar a cabo lo que el smart power, el soft power, es decir, la política de la seducción, la política de la contaminación cultural, el llevar los valores. Por eso es tan importante ahora saber que se está en una nueva fase de la pelea ideológica, pero que la pelea sigue.
y de alguna manera el gran poder que tiene Estados Unidos no solamente es el poder militar y el poder de influencia diplomática, está también el poder de sus medios de comunicación, el poder de su cine, el poder de sus valores culturales, que ellos saben perfectamente porque son grandes especialistas precisamente en dominarlos, ¿no? No, lo que se trata es eso, lo hemos comentado en anteriores programas, de que ellos apuestan a la derrota de la Revolución Cubana por ley de vida, es decir, que con la desaparición por ley de vida de la generación histórica, que afortunadamente y para gloria del pueblo cubano y para los pueblos latinoamericanos, las personas de bien, de fe en el mundo, están ahí, Fidel y Raúl. Ellos piensan de que cuando no estén los cuadros dirigentes que tengan la alta responsabilidad de seguir conduciendo al país por los caminos de la revolución y el socialismo, no van a poder. O sea, no van a poder y que lo van a influenciar, y es el momento que ellos están esperando. Es que se equivocan. Estados Unidos, a pesar de sus enormes recursos y de la cantidad de personas y de altas calificaciones de cerebros, también hay que decirlo, que están dedicados al tema de Cuba, se equivoca, hierran mucho, hierran porque es que no conocen lo que hay en el pueblo cubano, lo que el alma del pueblo cubano, ese sentimiento también de patriotismo, de independencia, de soberanía, y como ya sabemos lo que significa, ya es que no hay, o sea, no hay nada nuevo en la política de Estados Unidos y las pretensiones de ellos. Y como hemos tenido también tuvimos 60 años exactos de lo que llaman democracia y lo que llaman derechos humanos, es un eufemismo en el caso de Cuba, porque conocemos bien la historia, el pueblo cubano conoce bien la historia, y sabemos, como dijo y reafirmó el presidente cubano Raúl Castro, que el socialismo, la revolución, es lo que garantiza la independencia de Cuba, la dignidad del pueblo cubano, el desarrollo, la solidaridad, la autodeterminación, el ser nosotros mismos, ser el pueblo cubano el que siga dirigiendo su futuro, y eso no hay otro sistema político, no hay otra democracia como es la democracia socialista revolucionaria cubana, que la que se ha dado el pueblo cubano. Es decir, y es el único periodo histórico donde Cuba ha logrado ese objetivo de los pensadores y los padres de la patria cubana: independencia, soberanía y autodeterminación. Me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Independientemente de la posición de los Estados Unidos en cuanto a la votación del bloqueo, aunque se abstenga, aunque se ausente, pero diría yo que, no sé, eso tiene que ser una negación de la verdad, pero independientemente de eso también siempre hay un pagado, Sí. un interesado que tenga la cara dura siempre para justificar esa ausencia, de eso estamos seguros. Como este historiador, Elier Ramírez, autor de este artículo, América Latina y el Caribe en el contexto del 17D, recuerda cómo Estados Unidos, Washington, está manejando un doble carril con América Latina, cómo está levantando el pie precisamente del poder duro con Cuba, pero lo está apretando con Venezuela, y cómo de alguna manera está tratando de sembrar división entre las fuerzas progresistas y de izquierda en la región. Bueno, estamos perfectamente seguros de que no lo van a conseguir.